un pequeño pueblo muy pero muy alejado de cualquier ciudad o pueblo grande, donde solo se apreciaba monte y sierra por sus alrededores. La gente en esa comunidad era muy arraigada en sus creencias. Las supersticiones predominaban en cada uno de sus pobladores, y es que era un lugar donde sucedían muchas cosas inexplicables. Por eso el temor de las personas que habitaban esa comunidad. A las orillas de ese pueblito estaba una pequeña y humilde choza en la que vivía solo una viejecita. Ella era, digamos, como el doctor del pueblo, porque curaba a las personas de enfermedades que supuestamente para los médicos no tenían ninguna cura. También curaba males enviados por malas personas, a través de brujería o magia negra. Sobre todo curaba a los niños de mal de ojo, caída de mollera, mal de cuna, empacho, entre otros males desconocidos en esos tiempos. Todo esto lo hacía con remedios caseros, extraídos de hierbas curativas que nada más ella conocía. Todos le decían la curandera del pueblo y además rumoraban que tenía poderes, porque los ungüentos y pócimas que hacía eran muy efectivos para curar cualquier mal, por eso su mote, y no dudaban en acudir a ella en cualquier situación que ellos por su creencia consideraban era maligna. Cierto día llevaron a una niña de escasos 10 años. Sus padres le dijeron que tenía días vomitando una sustancia verdosa y que se retorcía por las noches, diciendo maldiciones con una voz terrorífica de hombre y que los quería atacar, por lo que se habían visto en la necesidad de atarla a su misma cama. Estaban desesperados, sin saber qué hacer. Suponían que alguien les había enviado un mal por medio de alguna mala arte. La anciana les dijo que la pusieran en un camastro que tenía para esos casos, y se puso a hacer una pócima mientras pronunciaba unas extrañas palabras en otro idioma que los papás de la niña no entendieron, pero la miraban atentos y muy sorprendidos de lo que hacía. Ya que terminó el brebaje, les dijo que sujetaran a la niña fuertemente y que por ningún motivo vieran lo que vieran la fueran a soltar. Después que la posaron en la cama, la curandera se acercó lentamente y ordenó enérgicamente a cualquier ente maligno que estuviera en ese cuerpo lo abandonara. Seguía pronunciando unas extrañas palabras, las mismas que hacían estremecer a los padres de la criatura. Luego le dio a beber el brebaje que había preparado momentos antes. La niña al momento se empezó a retorcer vomitando parte de lo que la anciana le había dado, y con una voz muy cavernosa que no era la de una niña, empezó a maldecir a todos los presentes, pero más a la anciana que luchaba tratando de sacarle el engendro que traía dentro del cuerpo. Sus palabras eran muy ofensivas. La viejita jamás las había escuchado. Sin inmutarse, la anciana curandera posó una mano en su vientre y la otra en su frente, simulando pintar una cruz en ella. Al mismo tiempo pronunciaba unas palabras en otro idioma, las cuales hicieron cimbrar el cuerpo de la niña. Los padres estaban aterrorizados, pensando que su hija en cualquier momento podría morir. Pero en eso, asombrados, vieron cómo de su boca empezaba a salir un espeso humo negro, semejando a unos horrendos demonios, entre espeluznantes carcajadas. Con eso se dieron cuenta de que el poder de la anciana era inmenso. Había derrotado a aquellos demonios, haciendo que abandonaran el cuerpo de su pequeña hija. Momentos después, la niña despertaba sin recordar nada de lo que había hecho desde el primer día que se habían posesionado de ella aquellos demonios. Sus papás, muy agradecidos con la curandera, quisieron besar su mano en agradecimiento, pero ella no lo permitió, diciendo que con haber derrotado al mal se daba por bien pagada. Aún así, aquellas buenas personas le dejaron un costal de maíz y una marrana en forma de pago a su generosa ayuda. Así era la vida de la anciana. Todos los días le llevaban gente con extraños casos, cosas que en las ciudades grandes nadie daría crédito, mucho menos la ciencia, porque para la medicina algunos males raros los catalogan incurables, ya que no creen en lo paranormal y le buscan cualquier explicación lógica. El tiempo siguió su curso, en el que la curandera siguió ayudando a la gente de sus males, fueran enfermedades comunes o cosas extrañas que para muchos no tenían ninguna explicación. Pero cuando la gente misma presenciaba alguna curación, simplemente quedaban sorprendidos y fascinados. Sin embargo, lo más sorprendente era que después de haberlos curado una vez, jamás regresaban por el mismo mal, ya que quedaban protegidos por algo que la curandera hacía para que ya no les hicieran ningún daño. Las cosas más extrañas que había en ese entonces las curaba la anciana. Su poder nadie sabía cómo ni de dónde lo había obtenido, pero tampoco deseaban investigarlo,
porque lejos de hacerles maldades, ayudaba a la gente y estaban agradecidos con ella. Un día le llevaron a un bebé de escasos días de nacido que no dejaba de llorar. La madre decía que tenía días así, no quería comer ni dormir, solo se la pasaba llorando todas las noches. Su preocupación era mucha, pensando que iba a morir. El bebé estaba colorado y desmorecido, parecía que en cualquier momento iba a dejar de respirar. Aquella viejecita rápido preparó un brebaje en la cáscara de un huevo grande, agregándole ingredientes que solo ella conocía, y se lo dio a beber. Minutos después, como por arte de magia, el niño dejó de llorar. La anciana le dijo que este mal era muy común, provocado inconscientemente por personas cargadas de mala vibra, y aunque era muy maligno, si se atendía a tiempo era curable, y que en ese momento, si lo hubiera traído un día después, lo más seguro es que hubiese muerto. Lo recomendable para estos casos era que cualquier persona ajena a la familia, cuando le hiciera un cariño, le diera una pequeña nalgada. Eso evitaría transmitirle este mal. Era el ahora conocido como el mal de ojo. En esos tiempos eran muy poco sabidos los nombres de estos males, que ahora son muy comunes, así como el empacho y la caída de mollera. Sin embargo, la anciana extrañamente ya tenía conocimiento de todas estas cosas, y nadie sabía cómo. Tal vez se le había otorgado el don para que hiciera el bien. Tiempo después empezaron a suceder cosas raras en el pueblo. Personas empezaron a desaparecer, y algunos eran encontrados entre los huizaches semidevorados. Parecía como si algún felino, lobo o animal carroñero se los hubiese comido. Entonces la gente empezó a tener miedo a salir por las noches, y más cuando había luna llena, porque cuando aparecía la luna, desaparecía la gente. Solamente se escuchaban rugidos y aullidos. Entonces acudieron a la curandera para ver si ella podía hacer algo. No obstante, la anciana estaba como ellos, atada de manos al no saber quién los estaba atacando. Solamente les dijo que no se alejaran mucho del pueblo, porque podría ser un animal grande quien estaba devorando a las personas, prometiendo investigar sobre eso. Los pueblerinos se fueron un poco más tranquilos con la promesa de la anciana. Sabían de su poder y que sí lo cumpliría, pero para estar más seguros, cada noche de luna llena trancaban bien su puerta por dentro, resguardándose en su casa. Esa noche la curandera hacía un hechizo, tratando por medio de él saber quién se estaba llevando a los pueblerinos. Entonces del hechizo empezó a emanar una neblina, y en medio de ella apareció un humanoide, entre bestia de humano y hombre lobo. La anciana, aunque estaba acostumbrada a todo tipo de cosas extrañas, se asombró al tener aquella visión en su hechizo. Nunca había imaginado que existiera un ser como ese. Preocupada por toda la gente del pueblo al haber luna llena de esa noche, atrancó bien su puerta por dentro para protegerse de ese ser irracional. Pero de repente escuchó un rugido y un fuerte aullido afuera de su casa. Algo caminaba alrededor de ella emitiendo gruñidos. Claramente escuchaba sus pasos hasta que se detuvo frente a su puerta. De repente la puerta de madera cayó derribada, hecha pedazos por un fuerte golpe, quedando la figura grotesca frente a ella de un hombre lobo con sus fauces babeantes. Aquel ser la miraba fijamente con sus ojos rojos, parecidos al fuego amenazadoramente, y emitiendo un descomunal rugido se abalanzó sobre ella. Pero la curandera ya estaba preparada para recibirlo, y con un movimiento de sus manos formando una fuerza invisible, lo detuvo en seco. Parecía que había formado una barrera de protección para que aquel demonio no pudiera atravesarlo. El lobo licántropo, más enfurecido, empezó a destrozar las pocas cosas que había en esa choza. Aullaba poderosamente tratando de causarle miedo a la hechicera, pero lejos de atemorizarse, con otro rápido movimiento lo paralizó derribándolo en el piso. Aquella bestia ni con su poderosa fuerza podía librarse de aquel hechizo, y se revolvía furioso como una fiera enyerbada. La anciana sabía que su hechizo no podría durar mucho. Por lo tanto, rápido se posó sobre él, poniendo una mano en su pecho y la otra en su cabeza, presionando con fuerza, pronunciando en voz alta unas palabras, empezando un hechizo. Con él trataba de liberarlo de aquella bestia que llevaba dentro de su cuerpo el hombre. Al principio el animal se resistía a salir, y por momentos parecía que la anciana entre rugidos sería lanzada por los aires por aquel descomunal ser. Pero no fue así. La buena hechicera también era muy poderosa,
y poco a poco la bestia se fue tranquilizando, hasta que increíblemente la anciana miró como un poderoso lobo en forma de niebla abandonaba su cuerpo. La curandera lo había vencido. Después vio que de a poco aquel humanoide se transformaba en un hombre. Ella nunca lo había visto y supuso que era de muy lejos. El hombre había quedado débil, sin fuerzas, por el hechizo y la liberación de aquel ser, pero al sentirse libre de su horrible maldición, con una voz entrecortada le agradeció a la anciana por haberlo liberado de ese terrible mal. La mujer lo ayudó a levantarse. Sabía que él no era culpable de las muertes que había causado, porque era dominado por una bestia irracional que llevaba dentro de su cuerpo, y lo dejó ir. Ya no causaría daño a nadie, porque no llevaba el animal dentro de su cuerpo. Había quedado libre de ese mal, y se fue perdiéndose en la noche del oscuro monte. No le dijo nada a nadie del pueblo, pero ella sabía que ya no habría más desapariciones, ni muertes al haber derrotado a un maligno ser sin haberle hecho daño. Desde entonces el pueblo vivió tranquilo, gracias a los hechizos de una curandera buena.